¿cómo estás? Hola Sabri, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que hay mucha preocupación en el mundo porque hace pocos instantes Rusia afirmó que Ucrania disparó ya misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra una instalación militar en la región fronteriza rusa de Briansk, en el primer ataque desde que Kiev recibió la autorización de Washington. ¿Se acuerdan que a esta misma hora ayer le estábamos contando de esa noticia? Bueno, este sería el primer reporte entonces de un misil estadounidense que haya sido ocupado en territorio ruso. El impacto de los fragmentos del misil dañado, ¿cierto?, provocó un incendio en una instalación militar de la región que fue controlado rápidamente. No hubo víctimas ni destrucción significativa, añadieron las autoridades en un comunicado. La escalada de tensiones coincide con el día 1000 de la ofensiva rusa en Ucrania y llega poco después de que Estados Unidos aprobara entonces el uso de estos misiles en territorio ruso, ¿cierto?, para atacar objetivos militares. El Kremlin expresó su rechazo, por supuesto, por la decisión de Washington, calificándola de imprudente y asegurando que habrá una respuesta. Y con respecto a eso mismo, lo siguiente: cuando se cumplen estos 1000 días, ¿cierto?, lo decíamos, de guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente Vladimir Putin aprobó el decreto que autoriza el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales. Este anuncio llega poco después, ¿cierto?, de esto que finalmente conocíamos el día de ayer. Y de ahí también la preocupación del mundo, ¿cierto?, porque en pocos días esto ha avanzado bastante. ¿Cómo comienza? Bueno, Rusia lanza varios ataques a sectores residenciales en Ucrania, sobre todo en el sector de Odessa, dejando decenas de muertos, y luego de eso ataca la principal planta eléctrica de ese país, que ya había sido atacada anteriormente. Por lo mismo la termina de dañar, por decirlo de alguna forma. Esto solamente a pocos días de que comience el invierno crudísimo allá en Ucrania, y eso molesta mucho entonces a Volodymyr Zelensky, quien le pide a Joe Biden que por favor acelere las conversaciones con el Senado para poder autorizar el uso de estos misiles en territorio ruso. Sabemos que Joe Biden, por el otro lado, está a punto de dejar el mandato, ¿cierto? Ahora el próximo 20 de enero asume Donald Trump, quien es totalmente contrario a esta política. Donald Trump no está a favor de ayudar a Ucrania, por lo tanto él está aprovechándose, podríamos decir, este último tiempo que tiene en el poder para ayudar a Ucrania lo más posible. Esta mañana el líder del Kremlin firmó un decreto que permite a Moscú entonces utilizar armas nucleares contra un estado no nuclear si este cuenta con el respaldo de potencias atómicas. O sea, acá ya se está complicando bastante el asunto. Sabemos que Estados Unidos cuenta con armas nucleares, así también Rusia, sus aliados, por ejemplo Corea del Norte también, así que la verdad se comienza a complicar un poco la situación. Entre las condiciones que justifican el uso de las armas nucleares figura el lanzamiento de los misiles balísticos contra Rusia, es lo que dice entonces este decreto. Según el vocero del Kremlin, hablamos de Dmitry Peskov, los cambios en la doctrina nuclear rusa ya están prácticamente formulados y serán formalizados en caso de que sea necesario. Las cláusulas son consideradas por los analistas como una clara advertencia a Estados Unidos y a la OTAN en caso de que decidan involucrarse directamente en el conflicto en Ucrania. Como OTAN misma no han brindado un comunicado con respecto a esta situación, más que nada han ido un poco surfeando alrededor del conflicto, pero los países que integran la OTAN siguen apoyando a Ucrania enviándole distintos tipos de armamento, como drones, por ejemplo, algo que hizo Alemania. Y otro punto importantísimo, sabemos que tanto Suecia como Finlandia son países que no son armados, ¿cierto?, que no se ven involucrados en este tipo de conflictos mundiales, pero ya se activaron las alarmas en ambos países para que la ciudadanía se prepare para una posible guerra, porque sabemos que están ahí cerca en la frontera, ¿cierto?, y podría entonces afectar también a sus ciudadanos, o que, por ejemplo, Finlandia, que ya entró en la OTAN, podría ser usado ese territorio por parte de algún país aliado, ¿cierto?, para comenzar a atacar a Rusia, quien puede recurrir a las armas nucleares también en caso de ataque masivo con aviones de guerra, misiles de crucero hipersónicos, drones y otros aparatos no tripulados que violen el espacio aéreo del país. Ahí lo decía claramente, misiles hipersónicos, los mismos que Estados Unidos autorizó a utilizar a Ucrania.